Señores, seguimos en su programa en Zigzag por Telecontacto en este jueves 28 de mayo. El tema sigue siendo la pandemia del coronavirus. Entramos en una fase anunciada por el presidente de la República, por las autoridades, que se conoce como desescalada. Es decir, gradualmente, paulatinamente, se van flexibilizando todas estas medidas necesarias, útiles, vitales, que se tomaron precisamente para evitar la propagación y la secuela que trae consigo la epidemia, esta infección, este virus. Entonces, lo que dicen las autoridades, sobre todo el doctor Amado Alejandro Báez, quien es asesor médico del Poder Ejecutivo y es el director ejecutivo del comité que está gestionando el tema del COVID. Él decía que si las medidas que se han tomado han dado resultado hasta ahora, evitando realmente que nuestro país fuera golpeado de una manera más dramática, porque, señores, 400 muertes atribuidas al COVID-19 es para lamentar. No es para alegrarnos, jamás. No vamos a alegrar de que nada más fueron 400 y tantas muertes, 500, la que sean. Son para lamentar, pero pudo ser peor si no se hubiesen tomado estas medidas rigurosas, drásticas, pertinentes, necesarias. Entonces, de lo que se trata es que estas medidas deben extenderse. Así lo expresaba en una comparecencia el doctor Amado Alejandro Báez. Así lo exponía también el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, en consonancia con lo que decía el doctor Amado Alejandro Báez. Y esa solicitud, esa petición, esa sugerencia se llevó al conocimiento del presidente de la República, quien ha solicitado al Congreso Nacional una extensión de la prórroga que vence el día 2 de junio. Y esta sería una cuarta prórroga. ¿Y por qué es necesaria la extensión? La Organización Mundial para la Salud, uno de sus funcionarios, de sus directores, Mike Ryan, quien tiene un nombre como de pelotero, Mike Ryan, ha dicho, a propósito de que en España ya están destapando botellas de vino, muchas personas para celebrar, que no es momento de celebrar, porque celebrar que hemos vencido, incluyendo España, nosotros y todo el mundo, que hemos vencido este gravísimo problema, es un error que puede ser costoso, que puede ser letal, que puede ser trágico. Y él incluso se refería a que la pandemia de 1919, aquella famosa influenza que mató millones y millones de personas en el mundo, causó una mortandad terrible. En aquel entonces, cuando ya se pensaba
que se había superado, que habíamos pasado el pico, como se le llama, de la epidemia, de la pandemia, hubo un rebrote, hubo una segunda, no una segunda pandemia, sino que hubo una segunda embestida. Y es lo que podría suceder con el tema del coronavirus, del COVID-19, si nosotros nos confiamos. Eso pasa como los ciclones. Llega un ciclón, un huracán, y llega la calma. Y la gente dice, no, ya pasó. No. El ojo del huracán. Viene la otra. Los vientos de cola. Entonces podría suceder igual, podría pasar igual. Por eso yo entiendo que el Congreso Nacional debe hacerle caso a la solicitud del presidente de la República. Ya hay voces diciendo que no y politizando el asunto. Esto no es un tema político, señores. Esto es un problema de salud y de seguridad nacional. Y yo creo que el Congreso debería, y creo que así será, extender por un tiempo prudente, pertinente, necesario, el estado de emergencia que conlleva toque de queda. No sé si se hará un reajuste al actual, que es de 7 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a sábado, y los domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana el otro día. No sé si será un reajuste, pero es necesario que se mantengan estas medidas de contención, porque hay advertencia de las propias autoridades de la Organización Mundial para la Salud, y hay ejemplos de otras naciones. Ustedes lo han visto en los medios. Creo que Chile, Suecia, no sé. Ah, no, ya esto pasó. Al que le iba a dar esto le dio. No, señores. No debemos tomar esto a relajo, porque esto no es un relajo. Esto es un asunto serio. Esto no es un invento, esto es una realidad. Entonces yo creo que ciertamente debe de tomarse en cuenta esta solicitud de prórroga de parte del presidente de la República, la cuarta, porque es necesaria, porque es vital, porque es pertinente, porque se hace con el propósito de evitar una desgracia nacional. Señores, pasando de este tema a otro. Lo que uno ha vivido, mucho o poco, yo no soy un muchacho, evidentemente, no tengo ni que decirlo. Uno ha visto tantas cosas, las que ha visto usted. Yo no he visto cosas del otro mundo, las que ha visto usted, las que ha visto todo el mundo. Pero quizá he visto más que muchas personas y menos que otras también. Pero lo cierto es, señores, que hay cosas a las cuales uno no se acostumbra y que uno no halla el adjetivo calificativo para expresar el sentimiento, no tanto de asombro, sino hasta de indignación. Con situaciones que suceden en nuestro país y que siguen sucediendo en el ámbito de la justicia. Me refiero a que hace alrededor de una semana, en San Francisco de Macorís, fue asesinada una dama. Fue asesinada una mujer. Se dice de 42 años, llamada Cifora o Cífora, no sé, Johanka Rosario Ten. El apellido Ten es
un apellido muy, muy, muy común en San Francisco de Macorís, muy de ahí, muy común. Bueno, de hecho, el actual general que comanda la Policía Nacional allá en San Francisco de Macorís es apellido Ten, pero es muy común ese apellido. Esta dama fue asesinada de un disparo, de un balazo en la cabeza, cuando se dirigía a su trabajo en una pasola. Al principio se dijo que los asesinos, los sicarios que actuaron en este crimen, iban en un automóvil, en un vehículo. Una cámara de seguridad que captó el hecho demostró que quienes dispararon iban en un motor. Los asesinos, los criminales, los fascinerosos, estas ratas, estas bestias, estas alimañas. Incluso prima facie, el jefe de la policía de San Francisco de Macorís le dijo a la prensa que no consideraba que las motivaciones del hecho fueran un asalto, fueran un atraco. Y claro que no. Se habla, se dice que detrás de este asesinato hay una deuda de unos 40 y tantos millones de pesos. Se habla de 47 millones de pesos. Y que alguien afectado por esa situación de esa deuda mandó a asesinar a esta mujer como una forma de mandarle un mensaje a alguien. Y como se dice por ahí, a lo mejor de darle por donde más le duele. Y esta mujer, joven, atractiva, elegante, fue asesinada de manera cobarde, de manera salvaje, por unos desalmados, por una basura humana, porque el que hace eso no sirve, jamás. Pero señora, y no es que se detiene, el asunto no es la muerte, que es triste, que es una tragedia. Quitarle la vida a un ser humano. No he visto que digan que tiene cuántos hijos, no sé, pero no sé cuántos hijos habrá dejado en la orfandad. Pero el caso es que agarran a unos tipos que confiesan el asesinato, que le dieron 80,000 pesos, que fulano, que perencejo, que sultanejo, lo mandan a la justicia y lo sueltan. Porque hubo un mal manejo de las pruebas, de los procedimientos, yo no sé qué cosa. Y a estos individuos le dan como medida de coerción el pago de una fianza y presentación periódica. Una gente que han confesado un asesinato. Porque cometieron un asesinato. Pero ¿y cómo es posible que un hecho de esa naturaleza se esté materializando en la República Dominicana? Yo soy un amante de la democracia, respetuoso de los derechos individuales de cada quien. Pero digo, como decía Leonardo da Vinci, quien no respeta la vida no la merece. Quien no respeta la vida no la merece. Yo soy, y lo he dicho innumerables veces, que soy partidario de la pena capital. Soy partidario de la pena de muerte. Este tipo de asesinatos alevosos, estos asesinos alevosos, deben de pagar con su vida el crimen cometido. Pero ni siquiera le meten qué sé yo cuántos meses y declaran el caso complejo, no lo mandan para su casa.
qué autoridades tenemos en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, que no saben instrumentar un expediente o hacer una investigación respetando los procedimientos, qué sé yo, para que dos asesinos se vayan para su casa? Dos fieras, dos hienas. La palabra indignación, la palabra ira, le queda pequeña. Esos dos términos le quedan pequeños al sentimiento que uno siente ante una situación como esa. Piense usted que sea una persona suya que le suceda eso. Piénselo, deténgase por lo menos a pensarlo, y Dios lo libre de que le suceda. De que un hecho de esa naturaleza ocurra y suceda, y que delante de sus narices un juez, usted que va ahí a ver a los asesinos de su pariente, de su familiar, que un juez lo mande para su casa. ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría? Francisco Javier, llévame.